Hola a todos y gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Un Café entre Sesiones. Hoy estoy aquí con mis compañeras de Prometheum y un invitado muy especial, Javier de Aro, psicólogo Te Ayuda a Educar, para hablar sobre crianza y educación. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos aquí con Javier de Aro, nuestro invitado especial, y con las compañeras de Prometheum, Ana Belén y Mari. Y tenemos la gran suerte de que esté aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Es todo un honor que venga a divulgar con nosotras y a comentar pues, sobre todo lo relacionado con la crianza y la educación. Esto se nos va a quedar corto, ya te aviso. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de ti también. Desde 2010 eres psicólogo, desde 2011 eres educador y orientador, y tienes un proyecto súper bonito que se llama Te Ayuda a Educar. Cuéntanos un poco más. Pues Te Ayuda a Educar nació un poco la idea de acercar la psicología y la educación a las familias, porque yo creo que al final, por mi experiencia personal, la psicología pues se ve como algo muy alejado, muy complejo, el tema de la mente humana y todo esto. Entonces, a través de Te Ayuda a Educar, lo que quiero es pues eso, el normalizar, pues, por ejemplo, la idea de la psicología en el día a día, el que entendamos la importancia que tienen pues, las emociones, la mente, y sobre todo hacerlo de una forma muy práctica. Porque yo siempre lo digo, para mí el mayor cambio ha sido ser padre. Yo antes de ser padre era muy teórico, y te das cuenta que muchas veces esa teoría está muy bien y es importante saber las cosas, pero hay que ser prácticos también para que las familias puedan, pues, haya soluciones. Entonces, Te Ayuda a Educar ha nacido un poco con esa idea, con la idea de acercar la psicología y aportar soluciones prácticas para educar. No digo que sea más fácil, porque no es fácil, pero para que podamos disfrutar, para que podamos hacerlo disfrutando. Hacerlo bonito, ¿no? Exacto. La crianza es muy dura, sí. El día a día, la educación es muy duro, pero es verdad que tiene una parte que no se puede explicar con palabras, lo hemos hablado en otros podcasts, en el de apego, ¿no? La maternidad, la paternidad, lo difícil y lo bonito que es, todo al mismo tiempo, ¿no? Que todo cabe. Y te lo he dicho antes, en Petit Comité, pero que yo te seguía cuando empezaba y era lo que más me gustaba y lo que más me gusta es cómo transmites la información desde el respeto, desde una neutralidad objetiva, tranquila, positiva pero realista, y me gusta mucho tu contenido, así que animo a todo el mundo a que lo sigáis. No sé si aparte de Instagram, es verdad que yo voy por Instagram, pero yo creo que está en todos sitios. Sí, estoy en TikTok, estoy en YouTube, en LinkedIn muy poquito y ya está, ya con esos cuatro ya voy. Ya es suficiente. Sí. Sí, porque además es que eres un máquina, o sea, lo haces tú todo. Sí, la verdad es que esto es un poco ensayo-error, es un poco un aprendizaje. De hecho, por ejemplo, el otro día hice mi segundo directo en YouTube y fue un desastre, colgué mal el link, o sea que al final vamos aprendiendo, pero fíjate, esto es como ser padre o ser madre. Al final es el único, diríamos, trabajo que te dan el título antes de realmente empezar a... O sea que al final es aprender sobre. Antes de seguir, si no te ha gustado este contenido sobre salud mental y psiquiatría, danos me gusta o suscríbete a nuestro canal. Y vamos a meternos ya un poquito en el tema. A ver, diferencia entre criar y educar. Pues mira, son dos conceptos diferentes. Cuando hablamos de criar se refiere más, diríamos, a aspectos como las necesidades básicas del niño, el cuidado, todo eso. Y cuando hablamos de educar nos referimos más supuestamente al tema de conocimientos, tal. Lo que pasa es que yo en ese sentido soy un poco transgresor. ¿Por qué? Porque al final, al final, cuando tú hablas de esas dos cosas, se entiende que la crianza es de los padres y la educación es del colegio, y hay un poco de polémica. Y yo me gusta unirlo todo, porque al final tú también en casa educas en valores, educas o tienes que educar también en temas de conocimientos, en temas de inteligencia emocional. Por eso yo a veces cuando me refiero a educación y a crianza lo meto todo en el mismo saco, porque yo creo que no lo podemos separar. Incluso, fíjate, voy un paso más lejos. En los colegios, cuando tú vas con tu hijo de 3 añitos a la escuela infantil, las maestras, que tienen un mérito brutal, también están criando en cierta forma porque están cuidando esos aspectos. Claro. O sea que a mí me gusta aunarlo todo y verlo todo en una misma bola, por así decirlo. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de crianza respetuosa, educación respetuosa, podríamos decir que tú lo vives como que todo va en el mismo pack. Claro. Es que además, vuelvo a lo mismo. Tenemos la distorsión de separarlo como que el colegio hace una cosa y casa hace otra. Pero es que esa disciplina positiva, esa educación respetuosa,
es que ahora es como una moda, ¿no? Pero es que tendría que ser un poco la tónica imperante, es decir, porque al final el kit de la cuestión es que tú eres un referente para tu hijo como padre o como profesor. Sobre todo en la primera infancia y hasta la preadolescencia, tú eres el referente. Si tú a tu hijo le dices, va a venir el Doncito Pérez, tu hijo te va a creer. Si tú le dices, vas a ser súper alto, tu hijo te va a creer. Pero también si se lo dice un profesor. Por eso es muy importante que no lo veamos como una moda pasajera, sino que entendamos que el respeto es súper importante. Si tú quieres que te respeten, tienes que respetar también. Parece como que, no sé qué opináis vosotras, pero parece como que es algo que lleva viniendo de un tiempo a esta parte. Hay mucha polémica siempre, ¿no? Sí. Como si fuera algo incluso negativo. Lo Exacto. hablábamos el otro día preparando un poco el guión de hoy, de que hay personas que lo pueden vivir como que es algo negativo, ¿no? Como Sí. que se les sobreprotege. Y yo creo que aquí, si nos ayuda a que la gente entienda la distinción entre sobreproteger, Claro. educación respetuosa, los límites, luego los metemos Sí. ya en los límites, ¿no? Pero a ver un poquito la diferencia. Sí. Mira, yo os cuento. La diferencia para mí, la principal diferencia, y por lo que a mí me gusta mucho, llámalo educación positiva, llámalo disciplinar, como quieras llamarlo, a mí lo que me gusta es que pone el foco en ti. Es cierto lo que comentabais, que ahora se ha distorsionado mucho, porque siempre que llega algo nuevo es como que ponemos el escudo y no nos gusta. Esto, cuando llegó Internet, yo me acuerdo de mi abuela cuando le regalamos un microondas, ella decía, pues yo no quiero microondas, ¿cómo que no? Entonces, es normal que se haya distorsionado, porque se cree que la educación positiva, por ejemplo, es tolerarle todo al niño, no poner límites, y es todo lo contrario. A mí lo que más me gusta es que sobre todo pone el foco en nosotros. Es decir, no es el niño, es cómo tú influyes en el niño. Y para mí ya eso ya hace que merezca mucho la pena. Porque yo creo que una de las claves para ser buenos padres es ser humildes y entender que tenemos que ir aprendiendo y que nuestros maestros son ellos. Por eso ya te os digo, yo creo que solo por eso ya merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Y sobre todo porque además es cierto que hay gente que dice, pues es que a mí me educaron así y mira que bien he salido. Ya, pero es que los tiempos han cambiado mucho. Cada niño es un mundo y a lo mejor tú has salido bien, pero fíjate, a lo mejor no estás tan bien porque estás gritando y le estás pegando a tu hijo. Entonces, al final, yo creo que es algo que merece mucho la pena, pero que hay que darle un poquito de tiempo porque todavía hay esas reticencias, ese escudo que hacen que Sí, no que se la gente vea. vaya un poco... Sí. Esa frase la hemos oído un montón, ¿no? Pues yo he salido bien. A ver, Que es bien. ¿qué es bien? Sí. Explícate mejor, Sí, ¿qué es sí, bien, sí. no? Porque hay cosas que no se ven, que no son solamente los gritos, no es solamente el enfadarse, o Sí. hay otro tipo de comportamientos, de conductas que quizás mostramos o dejamos de mostrar en relación, por ejemplo, al apego, al vínculo que se genera. Que tienen mucho que ver con obviamente de dónde venimos y qué es lo que mostramos. ¿Qué opinas sobre cómo se ve afectado el vínculo entre padres e hijos? Esto está cogido un poco con pinzas, ¿no? Sobre el vínculo que tienes con tus padres, con tus progenitores y cómo lo aplicas tú a tus hijos. Pues mira, te comento. A mí es algo que me preocupaba porque yo me acuerdo cuando yo hacía prácticas en el Servicio de Infancia y Familia, yo veía casos de maltrato, de abusos, y mi tutora de prácticas, que me ha enseñado muchísimo, me decía que en muchos casos tendemos a aplicar los mismos patrones que aprendemos. Claro, cuando las cosas son tranquilas y están bien, no, pero cuando hay tensión, cuando hay nervios, suele salir esa parte inconsciente. Entonces a mí me preocupaba mucho. Pero también tengo que decir que yo he visto familias que precisamente han sido conscientes de eso y han sabido evitarlo, haciendo un trabajo personal. Por eso ocurre lo mismo. Yo creo que al final, eso que te ha pasado en tu infancia, que muchas veces los traumas vienen de la infancia, eso que te pasó en la infancia, si tú eres consciente de eso y lo trabajas, no tienes por qué reproducirlo. En cambio, cuando no eres consciente, suelen salir cositas. Ojo, no todo el mundo, porque también tenemos una capacidad de resiliencia muy grande. Claro. Pero la clave para mí es ser consciente de lo que te gustaba, lo que no te gustaba, para poder evitarlo o poder potenciarlo. Yo creo que es la gran palabra que usamos siempre en los episodios cuando hablamos de salud mental en general. Consciencia. O sea, cuando no hay consciencia, no eres capaz de generar un cambio, no eres capaz de modificar tu entorno ni de relacionarte mejor. Yo creo que la consciencia es súper importante. Para mí la consciencia, y muchas veces viene precedida de lo que llamamos el locus de control externo.
y es el que ponemos excusas para todo. Es decir, cuando juegas a pádel, no, es que he perdido, pero porque la pelota no va bien, la raqueta son muy malos, me cortan el ritmo. Como padres hacemos lo mismo, es que tal, no sé qué. No es que me he enfadado porque ha tirado una taza al suelo. Es el niño, es un trasto, es el niño. Cuando tomas conciencia, lo que has comentado, y asumes tu responsabilidad, que yo no digo que en un conflicto tengas el 100% de responsabilidad, pero va a ser mucho más fácil centrarte en lo tuyo e influir desde lo tuyo que realmente decir, bueno, pues oye, yo no he sido. Entonces, eso hace mucho, el tomar la conciencia y el locus de control, el asumir tu responsabilidad. Ahora que estamos hablando de esto, me viene a la cabeza mi hija, dice muchas veces, dice, no, yo no he sido, y digo, pero sí, te acabo de ver, Está claro. Ayer la crema, hice un destrozo con la crema. Y dice, no, yo no he sido, y luego se cabreaba porque decía que no he sido yo. Y digo, ¿te refieres a que no lo has tirado a posta? Dice, sí, digo, vale. Claro, pero porque muchas veces cuando hacen eso, responde realmente esa parte instintiva de la protección. Pero por eso, fíjate, va muy bien cuando tú le dices, yo sé lo que ha pasado, me voy a ir y te dejo pensando cómo lo vas a solucionar. Y cuando vuelves, muchas veces ellos mismos, los niños, se ponen unas consecuencias brutales que te dicen, no hace falta. Pero muchas veces responde como el instinto de... Pero fíjate, nos pasa a nosotros como no lo pasa a ellos. Pero fíjate que le da el espacio para que cojan conciencia también ellos. Que te dejo que pienses, quizás eso como adultos a veces no tenemos que aplicar, ¿no? Él ya pensar, una de las estoy cosas haciendo que, mal, ¿no? Sí. Una de las cosas que comentábamos el otro día era el tema de la prisa, ¿no? De que muchas veces sí que sabemos, pero lo que tocaba decir, no te doy ese espacio, piénsalo, tal, o aquí, en la escena de la crema, a lo que te refieres a esto, o sea, al final es como un poco dar esa... De hecho, los niños necesitan muchas veces que nosotros seamos un poco como el director de orquesta, que le pongamos un poco las palabras. Ojo, no es dirigirles, sino, oye, estamos nerviosos, yo siempre me implico mucho hablando de nosotros, estamos nerviosos y por eso ha pasado esto. Ahora me lo cuentas. Y al final eso cambia, pero ojo, no con los niños. Es que también a nosotros es muy importantísimo. El coger la responsabilidad. Yo diría que por partes, primero va la conciencia y después aceptar la responsabilidad. Muchísimo. Porque si no, como tú dices, lo que te control externo al final hace que, pues, bueno, tiramos balones fuera. Ha sido otro, no ha sido por mí, no ha sido por mi culpa. Y eso tanto nosotros como personas como... Lo que comentaba Ana Belén, además, el tema de las prisas. Parece que tenemos prisas por solucionarlo todo. Yo tenía familias en la consulta que me decían, pues mira, mis hijos estaban peleando y les he castigado una semana sin bajar a la calle. Y yo, te estás dando cuenta que te estás castigando a ti mismo a estar una semana y tus hijos lo vas a juntar en casa. O sea, y eso ha sido con las prisas. Y tenemos mucha prisa porque todo sea... No es necesario. Las prisas al final provocan estrés, el estrés provoca gritos y al final el poder respirar... Además, nuestros padres hacían una cosa fantástica, no sé si os ha pasado a vosotras, a mi padre me decía, ahora hablaremos. Y tú te quedas como diciendo, y como dicen, ahora hablaremos, luego era como, pues, no tenemos que tener tanta prisa, a no ser que sea una emergencia, algo de salud, algo de... Pero si es un tema de comportamiento, tú aplicas el límite y la consecuencia no tiene por qué ser inmediata. Puede demorarse un poquito, no pasa nada. Claro, pero eso, por ejemplo, que nos lo han metido mucho incluso en psicología, ¿no? Con el conductismo, que tiene que ser la respuesta contingente y cercana lo más posible al momento. Y además se manda mucho ese mensaje también en redes sociales, y lo que aquí queremos muchas veces transmitir es poder tener este espacio en el que se explique mejor que no es que las consecuencias no sean contingentes o seguidas de la conducta, sino que también te puedes parar, tomarte un tiempo, respirar y entonces ya decidir qué haces. Sí, y además, ese espacio que tú te has parado es que asociamos estar callados con no comunicar, asociamos estar quietos con no hacer una conducta. Y eso ya es una conducta, eso ya es una reacción. Y le estás enseñando a tu hijo, oye, que cuando has hecho esto, quiero que pienses lo que ha pasado. Le estás enseñando a... Yo siempre lo digo, para que un niño aprenda, y los adultos también, que muchas veces nosotros tienen que darse tres cosas. Tienen que poder conectar con lo que ha pasado, tienen que poder reparar y tienen que poder pensar alternativas. Y eso tú no lo piensas cuando estás en tu momento, en tu prime, en tu momento de... Eso lo piensas cuando estás relajado y estás tranquilo y estás... Por eso muchas veces... Cuando a un niño le decimos las cosas, lo sermoneamos y está en su apoteo, si por así decirlo, no te está escuchando, no está escuchando. Quería saber qué opinas tú sobre toda la evolución que ha habido en la crianza, que antes se imponía mucho el miedo, ¿no? Al padre hay que tenerle un miedo por la autoridad y ahora es como más se ve el respeto, no el miedo. Sí. ¿Qué diferencia ves tú en esa parte? ¿En que se respete o se tenga miedo a los padres? Claro, mira, te comento, yo cuando hablo de esto,
a mí me importa mucho el que nadie se pueda sentir atacado, y es que nuestros padres no han hecho lo mejor que han podido. Yo, por ejemplo, me acuerdo que una vez en psicología tuve que hacer un trabajo sobre mi abuela, y han vivido una guerra, han vivido tal, les han educado así, entonces al final ellos, o sea que cuando yo digo esto de que ellos educan desde el miedo, no lo digo como con actitud, lo digo porque realmente es lo que ellos han aprendido. El arma de doble filo es que es cierto que educar con gritos, educar desde el miedo, educar desde los castigos, desde la amenaza, es muy efectivo, a corto plazo. A corto plazo es efectivo, es decir, yo te pego un grito y sé que tú te quedas quieto. El problema es que llega un punto que el niño normaliza los gritos, que el niño aprende a gritar como... Entonces, yo lo que pienso es que ellos lo han hecho así porque no han tenido más herramientas y que ahora estamos viendo cómo educar desde el respeto pues tiene muchos beneficios, muchos. Yo creo que la crianza hoy en día es mucho más compleja porque hay muchas más variables, tenemos menos tiempo, conectamos menos con nuestros hijos y por eso es súper importante que si ya de eso, o sea, ya esas variables ya hacen que sea más complicado, si tú encima lo haces desde el miedo, lo que estás haciendo es que además haya un efecto negativo en el niño, que haya unas secuelas, por así decirlo. Entonces yo creo que es muy importante eso, el que tomemos conciencia de que nuestros padres no han hecho lo mejor que han podido, pero que nosotros tenemos que adaptarnos, cambiar y enseñar a nuestros hijos, pues, por ejemplo, a poner límites, a respetar a los demás, eso es muy importante. El otro día cuando estábamos revisando un poco de qué temas hablar y eso, comentábamos esto de la información de la que se dispone ahora, ya sea en redes sociales, en libros, en fin, en vídeos y todo. Y como que ahora es cierto que hay mucha información, pero como también estamos en este mundo de que todo sea rápido, que no me lleve mucho tiempo tal, explicaba un poco la sensación que yo tenía, y es que a veces me da la sensación de que la gente se queda como con pequeñas pautas muy concretas, pero como no se entiende o no se sabe a qué viene, es como cuando mandamos tareas en consulta o tienes que hacer alguna cosa, si no entiendes la función que tiene o qué hay debajo, al final eso seguramente se termina utilizando mal o sin sentido. Totalmente. O no te está adaptando a la flexibilidad que requiere la situación. Entonces, un poco tú qué opinas sobre esa información, sobre la idea, muchas veces incluso el agobio, ¿no? Yo conozco gente que el agobio, pues no he hecho esto de esta manera, ya están sufriendo muchísimo porque han visto, han leído tal, que eso así no se tiene que hacer. Sí, hoy en día hay un exceso de información y también se junta con las prisas que tenemos, que queremos solucionar todo ya. Entonces tú ves un reel y tú coges lo que tú quieres de ese reel, lo quieres aplicar y eso no es práctico ni funcional. Hoy en día tenemos gente que te da una información muy buena. Yo sigo a Lucía, mi pediatra, a Álvaro Bilbao, a gente que a Rafael Guerrero son referentes. Pero fíjate, cuando ellos escriben libros o dan charlas, muchas veces no van todos los padres que lo necesitarían. Y muchas veces hay padres que cuando oyen algo van un poquito con el escudo, por así decirlo. En el sentido de que, pues yo hago esto y no me funciona. Ya, pues a lo mejor no has hecho como él te ha dicho. O también tienes que entender que no todo sirve para todo tiene sus momentos. Yo creo que es muy importante, muy importante. Por un lado, nuestra misión es acercar mucho a la psicología. Os pongo un ejemplo. Yo trabajaba con un deportista, técnicas de respiración, y a él no le iba bien la respiración, no quería respirar. Entonces, al final, es como un supermercado que tú tienes que coger la técnica que a ti te valga. ¿Qué pasa? Que la gente tiene mucha prisa. Que queremos solucionar todo ya, queremos ver un reel y saber qué hacer con nuestros hijos. Y la educación es algo que implica mucha paciencia, mucho tiempo, Entonces yo sí que estoy a favor de la información que tenemos, pero esa información es muy importante que se coja con cautela, que se coja con criterio, que sigas los pasos y que si no funciona, pues oye, seas un poquito constante, porque todos queremos, por ejemplo, en consultas, ahora ha pasado que a lo mejor dais una pauta y no funciona la primera y ya lo dejamos. No, es que todo requiere un proceso. La palabra es proceso. Y yo creo que no tenemos paciencia para seguir esos procesos. A mí precisamente por eso me gusta mucho tu forma de divulgar, porque sí que alimenta esa parte de rapidez, como pequeñas pautas o consejos y tal, pero explica muy bien lo que hay debajo. Entonces yo creo que la persona que, de hecho, suelo compartir cosas a gente que creo que le pueda venir bien, porque creo que sí, que está explicado eso, que lo sustenta, pero también pues al final las personas también muchas veces necesitamos como una primera guía y luego ya pues de ahí seguir tirando. Sí, mira, a mí en la consulta había una cosa que me ha funcionado muy bien, y es que yo en la primera consulta siempre
planificaba algo muy sencillo, algo que pudiera conseguir fácilmente, muy fácilmente, porque la gente cuando consigue algo es como que confía más en ti. Y yo creo que la clave está en la confianza. Por eso muchas veces yo siempre recomiendo, es mucho mejor ir a un psicólogo presencial, generar ese vínculo de confianza. Cuando tú confías en alguien, haces lo que te dice. Cuando no hay esa confianza, ese vínculo, lo pruebo una vez, no me funciona, esto es un desastre, la psicología no vale para nada. El vínculo es muy importante. Nosotros aquí tenemos muchos alumnos de másteres sanitarios, como te comentaba antes, y cuando les damos las tutorías y hacemos prácticas y hacemos roleplaying, la frase siempre es vínculo, 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 porque el vínculo es confianza. Totalmente. El vínculo hace, no es que te caiga bien tu psicólogo, no es que tu psicólogo sea simpático, que es estupendo, que seamos simpáticos, igual que seamos empáticos. Es la cuestión de poder generar una profesionalidad y una cercanía que conecte con la persona. Y a mí, esto que has comentado tú, y seguro que a ella le ha pasado también, la persona que viene y dice, ¿tú crees que con una sesión será suficiente? Claro. Y dice, a ver, primero vamos a hablar, cuéntamela. Quiero decir, vamos a verlo, no vamos a evaluar, vamos a hacer una buena evaluación, vamos a entender bien qué está pasando, qué hay detrás de todo este problema. Y una vez que entendamos todo, que no sabemos cuánto tiempo va a llevar exactamente, entonces vemos cómo vamos haciendo ese proceso, porque el proceso terapéutico no es corto. Sí que existen muchos tipos, y aquí no me quiero meter mucho porque es cierto que no es el objetivo, pero sí que existe esa necesidad de que todo sea breve, de que todo sea rápido. Y yo creo que en este momento de información en el que estamos, en las redes sociales, fomentan mucho, de hecho, bueno, el WhatsApp, al 1.0, 2.0, que cuando veo gente que escucha al 2.0 digo, pero si es que el cerebro te tiene que ir. Sí, aparte que ponemos más el foco, llega un momento que empiezas la consulta y pones más el foco en el mañana y en tal, que realmente en el proceso, en lo que estoy haciendo ahora y lo que estoy viendo ahora. Y eso ya no es la consulta, sino en el día a día. Estamos más pendientes del problema que vamos a tener mañana y realmente no disfrutas de desayunar con tu hijo, de leer un libro, porque vamos, pero a mí por hora pensando en el mañana, un montón de ansiedad de lo que va a venir y luego también nos culpabilizamos por el pasado y no disfrutas de lo que tienes. Del presente. También en no tener atención plena en el momento presente, no influye también a cómo respondemos a los hijos, ¿no? Si yo estoy estresada por el trabajo, tengo mal día, si a mi hijo se le cae la taza, pues le voy a contestar mal. Totalmente. Como estoy yo, ¿no? Esa parte también. Muchísimo. Eso influye mucho. Porque además, fíjate, yo creo que cuando estamos tan pendientes del futuro y del pasado, tú no te escuchas a ti mismo. Y tú no eres capaz de decir, ostras, hoy me está mal, hoy estoy mal. Yo, por ejemplo, tengo una técnica que es la del semáforo, que es, oye, yo voy a mi mujer y le digo, cariño, yo hoy estoy en rojo. Y ella ya me entiende, y ella ya, pues, obvio, si lo hago cada día mi mujer me dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Eso es un 10 ella. Pero, o sea, es un 10 en ayudar, en apoyarme. Y al final es una labor de equipo. Pero para hacer eso, tú tienes que poder escucharte. ¿Qué pasa? Que vamos con tantas cosas, porque también por un lado queremos ser los padres perfectos, queremos llegar a todo, Y al final hay una frase de Víctor Coopers, que es de Stephen Covey, que es la de que es importante, que lo más importante sea siempre lo más importante. Y yo lo digo, de pequeño, ¿qué es lo que más te gustaba? Pues a lo mejor cuando papá jugaba contigo, pues venga, cada día ten 5 minutos para... Al final tú tienes que priorizar, porque es imposible llegar a todo. Es que no se puede llegar a todo. ¿Qué va? Y parar, el nivel de exigencia. Sí, parar y ver cómo estoy yo, cómo me estoy viviendo, qué necesito. Súper importante. Es difícil. Súper importante. Por eso la organización es muy importante, tener tiempo. El levantarte 10 minutos antes y poder tomar tu café y escucharte. Ese tipo de cosas son súper importantes. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo, cuando estás soltero, vas a la playa y bajas en 2 minutos, coges una toalla y ya está. Cuando eres padre, o sea, tardas 5.000 años en bajar y eso, si te organizas, todo es mucho más fácil. Y eso un día lo puedes hacer, pero al final son prisas, es estrés, es no escucharte. De hecho, el aprendizaje vicario se llama así, ¿no? Sí. Influye mucho, ya no solo lo que le decimos a nuestros hijos, sino lo que ellos ven que tú haces. Totalmente. Tú te levantas antes para tomarte tu café tranquilamente, te escuchas, tu hijo te está viendo. Sí, totalmente. Y de alguna manera, aunque no entienda muy bien qué está haciendo. No, pero lo que tú dices, pero está bien. Está haciendo respuestas emocionales. Muchísimo, eso hace mucho. El aprendizaje vicario, el modelado. De hecho, es más importante lo que ellos observan que realmente lo que escuchan. Claro. No tiene sentido que les eches un sermón y que luego... Yo, por ejemplo, con el móvil, yo reconozco que con el tema de las redes sociales he tenido que ponerme con unas normas porque al final mi hijo me está viendo todo el día y mi hijo me decía que quería ser youtuber y yo, que no pasa nada, oye, que hay youtubers muy buenos y tal, y además yo se lo digo. Oye, Sí, pero que el foco de la profesión... Sí, pero me está viendo y al final él se queda con eso. Claro.
Yo, por ejemplo, soy muy crítico conmigo mismo y yo cuando me equivoco algo digo, "Oh, qué capullo eres". Me salta. Y yo vi que mi hijo empezaba a hacer lo mismo. Ajá. Por eso lo que has comentado es súper importante, el aprendizaje vicario, el modelado. Aprenden muchísimo con el ejemplo, mucho más que con las palabras. Hay un meme de eso que dice, quiero que mi hijo lea, y sale un bocadillo diciéndole que lea, Sí, y tú no estás leyendo. exacto. Entonces, claro, es O contradictorio, decir- los mensajes contradictorios creo que también hacen de alguna forma. O decir no grites gritando, Claro. o porque te has peleado con alguien y resolverlo Totalmente. zarandeando. O sea, al final es Complicado contrario. muchas veces, Sí. y aparte los niños son satélites emocionales. Yo me di cuenta, tenía una circunstancia personal muy complicada cuando mi hija era pequeña y estaba alterada, es decir, yo emocionalmente estaba tocada. Entonces, cuando yo la veía a ella que estaba pata arriba, que estaba súper nerviosa, decía, Y ellos espérate. lo captan ellos. Claro, ellos lo captan y yo decía, espérate, algo me está pasando a mí. Entonces me miraba primero porque muchas veces la conducta de ellos, que no es que sea siempre, y ojo, este tipo de cosas que no hay que cogerlas como que todo es así siempre en Sí, todas las circunstancias. Pero hay momentos en los que ellos también son nuestra antena emocional y tenemos que aprender a regularnos en base también a lo que vemos en ellos. Claro. Y hacer un poco esa autocrítica que Claro, me parece totalmente. estupendo. Una cosa es ser crítico excesivo contigo mismo, ¿no? Porque ese nivel de perfección no podemos alcanzar un nivel de perfección alto. Pero sí que es cierto que el poder hacer autocrítica, el poder aceptar tus errores, Sí, te da esa conciencia y esa responsabilidad para generar un cambio positivo Sí. en tus hijos. totalmente. Debemos tener siempre esos 2-3 minutos para escucharnos, para poder escucharnos. Y fíjate, yo cuando pasa eso soy muy partidario, obviamente, no de contarle dramas a tus hijos si no están preparados, no de traspasarle tus problemas a tus hijos, sino... Pero decirle, oye, mi papá está un poco triste, ¿sabes lo que me animaría? Jugar contigo al ping-pong, por ejemplo. Y al final él está viendo, pues, oye, mi papá también normaliza las emociones, aprende también, oye, pues si yo estoy mal, ¿qué es lo que puedo hacer? Ese tipo de cosas. Al final no lo hablamos porque no nos escuchamos, pero implicar a los hijos en no contarles dramas, que no quiero llevarlo al extremo, pero sí el poder poner nombre a nuestras emociones, que ellos lo vean, que vean qué es lo que hace papá cuando está mal, qué es lo que puede hacer él, eso es muy importante. Claro, porque si captan eso que decíamos, ¿no? Que saben que está mal Sí. y tú como que no le das como esa palabra o ese espacio, al final ellos cuando vivencien sus propios problemas tampoco van a saber... Claro, y sobre todo que lo entiendan como una parte normal. Obviamente, si papá está triste toda la semana y todos los días tal, ahí hay un problema. Ahí está Y ahí es pasando. como... Pero el que tú un día estés un poco nervioso, eso lo digas a tu hijo. El que un día tal, y además los niños tienen una cosa maravillosa, bueno, tienen muchas. Pero cuando, yo por ejemplo, cuando he ido a clase y tenía que dar una clase y estaba fónico, he dicho, oye, se han portado súper bien. Que yo pensaba, a ver, es una cuestión de voz, no estoy sordo, o sea, podéis gritar. Pero, o sea, al final, sí, los niños son fantásticos. Por eso es muy importante que confiemos en ellos más de lo que lo hacemos, porque nos sorprenden. Totalmente. Es que me acabo de imaginar la clase susurrar. Sí, es brutal, porque al final, o cuando ellos te ven que, yo alguna vez lo he dicho, chicos, hoy por lo que sea, bueno, a los pequeñitos no, pero en mi clase, por ejemplo, de ciclos formativos, alguna vez lo he dicho, hoy no he pegado ojo, o sea que si me veis que hablo muy rápido o no me explico bien, me cortáis. Y ese día, oye, están como más comprensivos, facilitas, más... claro. Por eso yo creo que es muy importante, ojo, sin que sea una carga para los niños, siempre adaptado a ellos, pero que ellos nos vean expresar nuestras emociones y actuar en consecuencia. Es un aprendizaje enorme para ellos. Sí, porque si no, ellos no son conscientes de que los mayores también tenemos problemas. ¿No? Ellos, claro. Con su egocentrismo propio y necesario de la infancia, ellos no ven muchas veces más allá. Entonces, el hacerlos partícipes de que están pasando cosas, a ellos les hace también sentirse importantes y necesarios y útiles. Y aprenden que hay problemas y que un problema no es una cosa mala. Que un problema son cosas que hay en el día a día y que si tú lo afrontas, ese problema el día de mañana ya es un problema. Yo a mi hijo siempre se lo explicaba. Yo tenía un problema con el despertador. De hecho, si enseño el móvil vas a ver que tenía 19 horas más, porque no me despertaba. Y cuando lo afrontas, deja de ser un problema porque ahora sí que me levanto rápido. Entonces, al final, tú puedes o evitar o afrontar. Entonces, si los implicas y ellos entienden que un problema es algo normal en el día a día, si les ajustas esa expectativa, ayuda mucho. Totalmente. Ahora que estoy malita de la mano, me decía mi hija siempre tiene la costumbre, si me ve que estoy mala, me trae un vaso de agua
No sé exactamente por qué, yo creo que porque ella cuando se pone mala, como siempre le Claro. afecta la garganta y tal, pues se pone De así agua. de agua tal. Y dice, mamá, te he traído un vaso de agua. Vale, Ahora mismo no me hace falta eso, digo, pero sí me hace falta que me coja esto. Y dice, ah, vale, ella es muy cuidadora en ese sentido, entonces claro, hay que ir con mucho cuidado, porque esa es otra, el que se hagan hiperresponsables de su entorno o de los padres, que una cosa es que entiendan que pueden cuidarte un poco también y otra cosa es que se responsabilicen Sí. de ti. ¿Aquí qué opinas tú? Pues mira, yo creo que ahí es algo que tenemos que trabajar nosotros. Al final estamos, no te voy a decir haciendo que crezcan demasiado rápido, pero hay veces que sí. No jugamos con ellos. Y no tenemos que verlo como una obligación, tenemos que verlo como algo, es decir, muchas veces estamos pendientes de tareas, no pendientes de... y tenemos que dejarles ser niños. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Qué difícil eso, ¿eh? Sí, pero es... Es tan bonito, pero es difícil. A mí me cuesta un montón, lo digo. Me cuesta Claro, muchísimo. pero porque yo pongo mucho el foco en lo que hay por hacer, lo que tenemos pendiente, lo que tal, y yo es que a lo mejor soy un poco no me preocupa tanto, por ejemplo, que un día vaya al colegio y tenga que ir con la misma camiseta porque no la he planchado, o sea, obviamente no la voy a planchar, no me interpretéis, pero en cambio sí que me preocupa el no haber cenado juntos o no haber ese tipo de cosas, sí que me preocupan, y eso ha sido pues porque me he dado cuenta que ha habido momentos de mi hijo que no los he disfrutado y que esto pasa volando. Entonces, a lo que me decías del tema de hacer los mayores, yo creo que es muy importante que ellos vean que esa parte de responsabilidad que tienen que tenerla, no es malo, pero al mismo tiempo que les hacemos niños, que les dejamos disfrutar, oye, que jugamos, que sean niños, eso es súper importante. Y hoy en día un gran enemigo del ser niños es el tema de las pantallas, que no lo controlamos. Y eso hace que crezcan demasiado rápido. Otro menú. Sí, eso es muy importante. Eso yo creo que lo vamos a hablar ahora intensivamente, porque es que tengo todavía cosas que preguntar. Claro. A mí me gustaría, porque sí que es cierto que los padres, bueno, cometemos errores, somos personas, cometemos errores, a veces podemos tener un momento malo, sí. Podemos dar un grito, podemos enfadarnos, y la regulación emocional va por otro lado. Lo que yo te quería preguntar es, como la gente muchas veces saca de contexto esta información que les llega de forma tan rápida, de no hay que gritar, no hay que tal, ¿cómo podríamos explicarle a la gente que es cierto que es negativo gritar para no normalizar, porque hay que educar desde el respeto? Cuando pasen estas cosas, ¿cómo podría actuar la gente para gestionar estos momentos? Porque es una realidad y sucede. Sí. Entonces, no significa ni que sea bueno, ni que sea saludable, ni que deba de ser habitual. Esto hay que dejarlo claro. Pero dentro de eso, ¿cómo puede reaccionar la gente cuando suceden estas cosas, cuando cometen errores? Vale, lo primero, lo más importante es ser consciente de tu error. Ser consciente de que tú influyes. Y muchas veces el reconocer nuestros errores es como estamos perdiendo autoridad con nuestro hijo, y no todo lo contrario, tú no pierdes autoridad. Únicamente lo que haces es, oye, he gritado y en casa no se grita. Miento, sí que se puede gritar en dos situaciones. Cuando hay un riesgo, que eso es súper importante, mi hijo con el monopatín va por la calle y hay coches, pues ahí le pegas un grito porque no tienes otra. Pero tú le explicas que ese grito viene del miedo. Por eso es muy importante luego esa parte de explicación. Yo creo que al final el gran enemigo de esto es normalizar lo que hacemos que no nos gusta. Porque hay mucha gente que cuando grita se siente mal, o cuando amenaza se siente mal. Oye, a todos nos puede pasar, a mí, al hombre con más paciencia del mundo, a todo el mundo. Entonces, yo creo que la clave es, primero, disculparse, y luego, sobre todo, anticipar. Y perdona que sí. Aquí te corto porque es importante esto de disculparse. Además, me acuerdo que vi un reel tuyo muy bonito sobre esto. La gente, los mayores, los adultos, pensamos muchas veces que no tenemos por qué disculparnos en líneas generales, pero en concreto con los niños si son niños. No hay que disculparse. Entonces, a mí me gustaría que hiciera un inciso, ¿no? Esta disculpa. Pero yo creo que, porque al final confundimos el tema de ser respetuoso con el tema de autoridad. Y de hecho confundimos la firmeza con la agresividad, y por eso acabamos gritando muchas veces. Entonces al final ahí hay un punto importante. Si tú has gritado una vez, te disculpas, no pasa nada, pero por eso lo que comentamos antes de parar y pensar y tomar conciencia. Si tú ves que llevas una temporada que estás gritando mucho, oye, la clave de esto es ¿qué voy a hacer para dejar de gritar? ¿Qué voy a hacer para gritar menos? Entonces tú ya sabes que, por ejemplo, un consejo, pues si estoy pendiente de 1000 cosas,
a partir de ahora que yo estoy más entero de que tengo más de realidad, voy a estar pendiente de las cosas importantes y no de 1000 cosas. Si yo sé que estoy más enterado de la cuenta y voy a cuidar un poquito más, que no puedo por lo que sea, pues voy a intentar, cuando haya un problema, pues por ejemplo, el hacer una pregunta. Aunque yo sé que mi hijo ha tirado el vaso a posta porque hacía malabares, le voy a preguntar, oye, ¿qué has hecho? Porque parece una tontería. El problema de los gritos es cuando sale tu parte instintiva y no lo controlas. Que acabas diciendo cualquier cosa de cualquier forma y luego pedimos perdón, pero por eso es muy importante, si eso se convierte en una tónica general, el anticiparnos. Claro, ¿por qué no nos anticipamos? Porque no damos importancia, claro. Porque no tal, porque por eso yo mis grandes consejos serían disculparse para tomar conciencia y si vemos que pasa mucho, a intentar anticiparnos. Y luego aquí lo importante es que una vez que te has anticipado, tú marcas como un límite, es decir, no es que yo no te pueda gritar, es que en casa nos gritamos, tú a mí tampoco. Y si tu hijo ve que tú le gritas y luego vas a decir, oye Javier, no me ha gustado esto, esto y esto, pero papá te ha gritado y está mal, perdóname. Luego cuando tu hijo te levanta la voz y tú le dices, cariño, no nos gritamos, él lo entiende más fácilmente. Y ahí está un poco la clave, el que vea que no es una cuestión tuya, sino que el respeto es una cuestión universal. Entonces yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Totalmente. Me parece un mensaje muy claro y es que nos llegan muchas personas, ¿no? con esta demanda, con este problema al final de los gritos, las rabietas. En la guardería siempre se dan clases para manejar las rabietas y más que para manejar las rabietas tendríamos primero que aprender, ¿no? A manejarnos nosotros y a regularnos. Carlos González, un pediatra buenísimo, él habla de cómo se pierde la autoridad y pone el ejemplo del dinero. Y me parece fantástico porque al final estamos tan pendientes de tantas cosas. Yo tengo familias en la consulta que les damos una libretita. Dicen, mira, en una cara me apuntáis cuando decís que no. Una cruz, no hace falta que me digáis el motivo, una cruz. Y en la otra parte, cuando dais un mensaje positivo o algo de esto. Y al final, cuando estamos tensos, estamos pendientes del no que del sí. Y Carlos González lo que habla es que es como que tú tienes un dinero. Si tú tu dinero te lo gastas en, me lo invento, en voy a comprar tonterías y tal, vas a llegar al día 10 y no vas a tener dinero. Pues esto es lo mismo. Si tú empiezas a decir el no todos los días, normalizas el no y cuando tengas que dar un no importante, entonces, a mí me encanta ese símil de cómo se fuera la nómina, porque al final la autoridad la vamos perdiendo porque la usamos con cosas que no merece la pena. Es normal que un niño salte en el sofá, no te pongas a gritar. Marca el límite y ya está, no es, pero no te pongas a gritar por... En cambio, que un niño te pegue, que un niño tal, que un niño... Ahí es cuando tienes que ser más autoritario que no agresivo, que la gente confunde esos términos. Yo te quería preguntar, en connotación un poco a esto, de muchas veces escucho en terapia de pareja que hablan sobre sus hijos. Y escucho esto en varias ocasiones, que era, bueno, sabes cómo lo ves tú, de cuando, por ejemplo, hay varios hijos. Normalmente hay pues, uno que quizás se porta un poco peor, ¿no? O que es más llamativo. Y le suele traer más atención de los padres porque le castigan más, o le puede gritar, o recibe más riñas. Y los que se portan bien, no tantas. Y muchas veces como que eso, quiero saber tú desde el refuerzo positivo, castigo, ¿qué opinas quizás la conducta que quizás extinguiendo, ¿no? Al que se porta mal y reforzando el que se porta bien, el que se porta mal aprende, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? Mira, te comento, al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que hay que ver un poquito la base de por qué el niño hace eso. Porque hay muchos niños, y esto es muy curioso, que lo hacen porque se dan cuenta que se llama la atención. Hay muchos niños que lo hacen por celos. Hay muchos niños que lo hacen por... Y al final ellos no saben cómo gestionar eso y se desbordan y saltan. Entonces yo creo que al final es muy importante, yo siempre lo digo, ver qué necesita cada persona. Obviamente, da igual, aunque él necesite una cosa, si le pega a su hermano hay que poner un límite. Pero si tú trabajas en lo que necesita, es mucho más... Por ejemplo, en el colegio tenemos un nene que mordía, que pegaba bocados. Y claro, obviamente no puedes dejar que muerda. Oye, pues que ese niño necesitaba atención. Lo pusimos como el sheriff, para que él vigilara que nadie, de ahí venía el drill del sheriff, que él vigilara que nadie muerde. Claro, cuando tú le das una tarea positiva, encima el niño iba súper feliz y dejó de morder. Es más, luego él era el vigilante para que nadie mordiera. Al final todos necesitamos sentirnos valorados, importantes, implicados. ¿Qué es lo que pasa con el niño? Que no me gusta etiquetarlo así, ¿no? Pero que vemos como es que se porta mal, tal... Pues que al final solo estamos pendientes de lo negativo. Mucho. Por eso digo que yo creo que la clave aquí es ver qué necesita ese niño y luego, en segundo lugar, obviamente, marcarle esos límites a ese niño porque al final cada niño tiene unas necesidades diferentes,
pero es muy importante potenciar lo positivo. Si yo no te potencio lo positivo, efecto Pigmalión. ¿Para qué me voy a esforzar si soy un desastre? ¿Para qué me voy a esforzar si soy...? Por eso cambia radicalmente de la noche a la mañana. Y yo creo que en relación a lo que tú decías, cuando hay a lo mejor esa diferencia de comportamiento, ya sea en una clase, ya sea en una familia, es tan sencillo volcarte en lo negativo que al final podríamos estar ahí todo el tiempo, ¿no? Y como decía él, yo creo que la clave está en la consciencia, en poder parar, en poder tener esos minutos con cada uno, ¿no? En la pregunta que tú estabas diciendo, en una familia, poder decir, tengo este tiempo, por poco que sea, aunque sean unos minutitos, es contigo y estos minutitos contigo. Y como madre puedo decir que a lo mejor no siempre es así, pero este es el ideal, ¿no? O sea, lo que podemos y queremos alcanzar es poder darle a cada uno su parte individual y poder reforzar lo positivo. Exacto. Y retirar lo negativo. Sí, mira, lo que comentabas, yo siempre invito a las parejas a hacer esto porque es súper importante. Me acuerdo que lo hicimos porque mi mujer me lo decía y es fantástico. En el colegio hacemos claustros. Al final de cada trimestre hacemos un claustro para ver. Yo creo que los padres tenemos que hacer claustros sí o sí una vez al mes, con tu copita de vino. Y yo diría una vez a la semana, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo lo estoy contigo, pero por mi experiencia al final es como cuanto más haces una cosa, más se brilla. En cambio, cuando tú sabes que es una vez al mes, tu momento, pero además tienes algo distendido, tu copita de algo tal. Y siempre empezamos diciendo 3 cosas buenas de la otra persona. Oye, me ha encantado, has hecho esto y esto. ¿Y ese claustro para qué sirve? Para que cojamos, a ver, ¿qué nos está costando con Javier, con mi hijo? Pues nos estaba costando, empezamos a hacerlo cuando él era pequeñito y nos dimos cuenta que al final las cosas que nos costaban y nos estresaban eran siempre las mismas. Con Javier me acuerdo que nos ponía nerviosos el apego que tenía a su caca, no quería cambiarse el pañal, y era una locura. Oye, pues, ¿qué vamos a hacer los dos a partir de ahora? Pues venga, vamos a poner música, vamos a hacer... Cuando tú tienes tus claustros, por así decirlo, ves qué son las cosas importantes y las trabajamos como un equipo, luego todo funciona mejor. Pero para eso es lo que habéis dicho, hay que parar, tomar conciencia, ¿qué es lo que nos está costando? Por eso, de verdad, yo invito a todas las parejas a que hagan ese momento de una vez al mes, de vamos a hablar, media mitad, ¿qué nos cuesta? Empezar siempre reforzándonos, porque si no, puedes meter un espacio para las críticas. Es que tú... No. Críticas, además, hay que ponerlo con las normas. Pero hablar de qué 3 cosas son las que más nos cuestan. Y esas 3 cosas vamos a ir al 100%. Y como un equipo. Esto sería lo ideal. Lo que pasa es que, y aquí vamos a abrir el melón de las parejas, pero lo vamos a hacer porque cuando empezamos ya en las parejas, esto es... Pero es muy diferente una pareja que funciona como un equipo, porque además los dos deciden qué se va a trabajar, qué es lo importante, pueden incluso tener tan buena comunicación como la que comenta y llegar a acuerdos. Pero también pasa mucho, y es lo que más vemos, no sé si a ti te pasa en el cole, pero nosotros aquí sí que lo vemos mucho, en las parejas en las que, primero, que no están de acuerdo, que no hay buena comunicación, y que claro, pues si eso está pasando en la pareja, obviamente se traspasa también a la crianza, ¿no? Y a la educación. Totalmente. Y que luego entre ellos no se ponen de acuerdo, o uno piensa que es más importante una cosa que otra, no son capaces de cerrar esos acuerdos y de llevarlo a cabo. ¿Y aquí qué hacemos? Es decir, o sea, es muy complicado cuando, por ejemplo, uno ve que esto es importante, no dar gritos, y el otro sí. El otro piensa que tiene que ser autoritario, por ejemplo. ¿Qué podríamos decirle a esa familia, a esa pareja, a esa persona que sí que nos está escuchando y nos quiere escuchar? Porque esto es lo más importante quizás. ¿Cómo poder gestionar esto en pareja? Mira, te cuento, al final yo creo que las parejas, yo lo veía mucho cuando hacía mediación familiar, es como que tenemos que ir, que todas las cosas tienen que ser iguales. Todas las cosas tenemos que ir... Entonces yo siempre lo digo, al final no se trata de ser iguales, se trata de ser complementarios. Y yo creo que a la hora de educar, a la hora de la crianza, obviamente, no tienes que dejar que mi hijo de 6 años se acueste cada noche a la 1 de la mañana, pero por un día puntual no pasa nada. En cambio, lo que son cosas importantes tenemos que decidirlas y esas ir como un equipo. Y lo demás entender que cada uno pues, se tiene que adaptar un poco. Yo, por ejemplo, no puedo pretender decirle a mi mujer, oye, me vengo aquí con vosotras y cariño, en casa quiero que hagáis los deberes de matemáticas. No puedo cargarla con todo lo contrario. Es decir, yo sé que si yo me voy, obviamente ella es hiperresponsable, pero a lo mejor, no sé, se van a poner a bailar, van a poner a hacer... Y ella al revés. Por eso yo creo que uno de los problemas es que queremos que todo sea así, como... Y es muy bueno
que dentro de la pareja yo creo que cada uno tenga su estilo, que no pasa nada, su estilo, ojo, no hablo de gritar y todo esto, sino su estilo, pero para lo importante, sentarnos a hablar. ¿Qué pasa cuando mi pareja me dice que para ella esto es importante, muy importante, y yo no lo veo tan importante? Pues yo creo que en el momento que le está afectando a tu pareja, en ese claustro que hemos dicho que esas tres cositas, si a ella le afecta y para ella es importante, tú como pareja, pues tienes que entender realmente que es importante para ti. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces vemos que lo importante son 1.000.000 de cosas, claro. Entonces ya se difumina. Por eso es muy importante eso, que prioricemos y que dentro de esa priorización, si yo veo que para ti eso es muy importante y te afecta, oye, pues para mí también, porque somos un equipo. Aquí hay una clave muy importante. Stephen Covey, en un libro que tiene que ver con tema... la gestión del tiempo, ¿no? Sí. Él te habla también de que las personas primero tienen que tener, para tener un buen equipo, tienen que tener su independencia. Yo creo que muchas veces no somos un buen equipo porque no nos cuidamos, porque no tenemos nuestra independencia, porque al final no tenemos nuestro momento de ir con las amigas, de ir con tal, y eso es muy, muy importante. Para tú tener un equipo es muy importante que estés bien. Para tú poder cuidar a tu hijo es muy importante que te cuides. Entonces, todo eso nos olvidamos y yo creo que afecta muchísimo al equipo. Porque cuando no tienes tu espacio y no te cuidas, ¿qué es lo que pasa? Que al final todo son reproches, lo que es lo negativo. Y yo sé que esto es polémico porque muchas veces no tenemos ese espacio. Pero también os tengo que decir que muchas veces no lo gestionamos bien porque habrá familias que no tengan lamentablemente a sus abuelos para poder ayudarles. Pero muchas veces cuando tenemos oportunidades no las organizamos y vamos de forma instintiva. Cuando yo sé que los abuelos se quedan los martes y los jueves de 4 a 6 con los niños, yo ahí me puedo organizar y puedo decir, venga, pues oye, vamos a hacer algo o voy a hacer deporte. Pero bueno, como vamos un poco a salto de mata y no nos organizamos, al final... ¿Y qué tiene que ver eso con el equipo? Mucho, porque si yo no estoy bien a nivel individual, lo voy a pagar con mi pareja, va a haber reproches, voy a querer que lo haga. Entonces yo creo que al final tiene mucho que ver esa parte de priorizar, de apoyarnos y de estar bien con uno mismo para poder funcionar en equipo. Totalmente, un poco usar mucho la técnica del semáforo rojo. Sí. Mi frase, bueno, la de mi marido y mía es, yo ya estoy. Yo ya estoy. Claro. Cuando uno de los dos dice eso, el otro ya sabe, hay veces que ninguno de los dos está y dicen, pues... Pero fíjate, mira, sí, a mí me ha pasado el que ninguno de los estemos, bueno, pues ese día, si la cena no tiene que ser tan sana, es decir, ese día... Si no se llega... Claro, no se llega. Porque normalmente quiero creer que cuando los dos no estamos suele ser pocas veces. Pocas veces. Y si ese día no pasa nada, no se va a acostumbrar a cenar pizza y no se va a acostumbrar por un día puntual, porque es una excepción, no es la norma. Ojo, normalmente decís seguridad, salud, respeto, todo eso siempre lo vamos a mantener. Pero vuelvo a decir lo mismo, si un día, y esto es polémico, ¿no? Pero si yo sé que estoy mal, mi mujer también, y para ir al baño, lo que sea, tengo que ponerle 10 minutos la tele, no pasa nada. No le va a pasar. Siempre que sea la excepción y no la norma. O sea, al final tenemos que también... ser un poco flexible. Exacto. Que yo creo que las personas que son muy rígidas, cuando se enfrentan a ser padres, tienen que aprender por fuerza esa flexibilidad que te dan los niños. Tienen que ajustar expectativas. Al final, tú sabes que tener hijos, yo tenía un amigo que es un poco top en la limpieza, es un poco como Mónica de Friends, y tener hijos es tener piezas de Lego debajo del sofá, sí o sí. O sea, es que no... Tener miguitas de pan, o sea, es que hay que ajustar expectativas, no va a ser todo igual. No puede ser perfecto. Que va. Vamos a los límites. ¿Por qué se confunden? Poner límites con ser mal padre. Claro. Yo creo que es porque no los usamos bien. Yo creo que es porque hemos escuchado lo que es un límite en un reel o en tal y creemos que sabemos y yo aplico esto. Tú no aplicas límites, tú estás creyendo una cosa completamente diferente. Yo cuando hablo de límites siempre pongo un ejemplo de, creo que es de Rafael Guerrero, a mí me encanta Rafael Guerrero, que habla de cuando te para la policía, si tú vas con el móvil hablando con el coche y te para la policía, tú sabes lo que te va a pasar, ¿no? ¿Qué os va a pasar si te os pilla con el móvil? ¿Qué va a pasar? Que te va a contar, ¿verdad? Que además seguramente puedes perder puntos del carnet, depende... Pero que también sabes que hay un curso que te... Es decir, tú sabes las normas del juego. Eso es un límite. El policía no te coge y te saca del coche y te empieza a gritar y te esposa, no. Te trata con respeto, supuestamente, firme, pero te dice, y va usted con... Entonces, eso es un límite. Algo anticipado que tú sabes que si lo sobrepasas, hay una consecuencia que está anteriormente
pues, no te digo pactada porque tú no lo pactas con el señor policía, en casa sí que lo puedes pactar, pero que está estipulada. Eso es un límite y eso es una consecuencia. Y porque va ligado a las normas, Claro. las normas preestablecidas. Exacto. Y se entienden, como tú dices, las normas del juego. Y tiene un sentido porque muchos accidentes, y hasta que no te das cuenta, muchas veces son porque van despistando el móvil. Entonces tiene un sentido, tiene una coherencia. Ahora, eso lo hemos trasladado a, sí, yo pongo límites. Le pego un grito a mi hijo y le digo, castigado, mañana vas a ir al cumpleaños de tu mejor amigo. No tiene nada que ver, es algo arbitrario y es algo además punitivo. Porque tú no piensas, ¿cómo voy a ayudarle a que aprenda? Tú piensas, ¿cómo le puedo fastidiar más? ¿Cómo le puedo hacer daño? Para que conecte, bajo el lema de que conecte. Eso no es un límite. Entonces yo creo que al final no lo hacemos bien porque estamos confundiendo lo que es un límite con lo que es una medida coercitiva, un castigo o algo. Y al final, sobre todo, porque lo hacemos desde el impulso, no de forma coherente. Y de forma práctica, ¿cómo cambiar esa medida coercitiva de la que se suele tirar? Porque al final es como, ¿cómo puedo hacerle que se dé cuenta, que reaccione ante que esto que está haciendo no está bien? ¿Cómo actuar en ese momento? Mira, yo os pongo un ejemplo. En otro de los claustros, con mi mujer, hablamos del tema del patinete. Mi hijo es hipercompetitivo, se cree que es el mejor de los deportes. Y entonces él va muy bien con su patinete, que fíjate que yo era antipatinetes, pero tengo que decir que cuando caminas y vas a 2 por hora, el patinete viene muy bien. Entonces salimos con el patinete. Claro, mi hijo va bien con el patinete, pero en cuanto ve a un niño o otro que va con su patinete, es como que se miran los dos. Empiezan a picarse y acaban pues, corriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que con Javier eso era un problema porque una vez casi atropelló a una persona, otra vez tal, otra vez. Entonces, una vez no pasa nada. Tú, Javier, pero cuando ya ves que es un problema, lo hablamos y marcamos un límite con una consecuencia. Y ese límite es sencillo, Javier, y se lo explicas. Javier, cuando nos ponemos nerviosos, puedes tener un accidente, te puedes perder, puedes atropellar a alguien, pues tú le explicas por qué es el límite, que no es algo arbitrario, sino es por este motivo, es peligroso. Y le pones la consecuencia. Claro, el problema es que cuando queremos poner una consecuencia a 1000 por hora, no es fácil. Buscar consecuencias que sean reparadoras, que permitan conectar, que permitan no. Pero cuando tú lo haces anticipadamente en tu momento claustro con tu copita de vino y lo hablas, oye, vamos a hacer esto, vamos a... ¿Cuál es la consecuencia que le pusimos a Javier? No pasa nada. En el momento que vemos, nos anticipamos, que tú estás nervioso y que puedes hacer esto, es decir, que tú te alejas, vas corriendo, vale, oye, vas a llevar tu patín con la mano y hasta que estés tranquilo vas a ir con el patín caminando en la mano. Sí, y ya está. Entonces, en ese momento que él hace eso, él va con el patín de la mano. ¿Cuál es la clave con los límites? La clave con los límites, cuando hay un niño pequeño, está en anticiparnos. Me explico. Cuando yo ya veo que mi hijo hace así y ve a un niño que va con un patinete, yo le digo, yo sé que hay que hacer una carrera. Y le digo, Javier, puedes hacer una carrera hasta ese punto que es peatonal. Tú ya le avisas. O le dices, por ejemplo, cuando tú ves que se sobreexcita, porque los niños son como los gremlins, llega un punto de no retorno, que es como... Y ahí tú lo que tienes que hacer es, Javier, ven aquí conmigo, cariño, te tranquilizas, como estás tranquilo, sigues. Y él viene, papá, ya estoy tranquilo, pero él ya sabe que ha habido ese límite. Entonces es muy importante anticiparnos mucho, y que esa consecuencia no sea para hacerle daño, sea para permitirle volver y hacerlo bien. Javier, cuando me dice, papá, ya estoy tranquilo, venga, cariño, pues ya puedes volver. Y fíjate, ya no lo hace porque ya ha conectado con esa consecuencia porque se dañina, ¿no? Tiene que ser. Claro. Ahora que te escucho un poco el lazo, hemos hablado de identificar, de tomar conciencia, Sí. De darte cuenta de las cosas, hemos hablado de lo que es importante, lo que no. Y con el tema del límite muchas veces me explican situaciones, lo que decías, ¿no? Si yo sí sé poner límites, venga, pues explícame una situación. Sí. Y te das cuenta que al final todo esto que acabamos de decir no se tiene en cuenta. Es decir, que le diga al niño que se tiene que poner estos calcetines sí o sí. Entonces yo estoy poniendo límites porque le estoy obligando y se termina poniendo esos calcetines. Pero claro, no estamos teniendo en cuenta también pues que hay cosas en las que podemos dejarle que en realidad sea el niño el que elija. Totalmente. Hay que elegir un poco las guerras. Yo siempre digo un poco esta frase. Súper importante. Precisamente para que no lleguemos desgastados luego a situaciones como el patinete o situaciones otras, sino un poco quería esto señalarlo, ¿no? De tener en cuenta muchas cosas, que al final no solamente cuando, imagínate que nos están escuchando, se quedan con la anécdota del patinete y lo llevan a rajatabla. Si no entienden lo que hay detrás, claro, que tengas que priorizar, que tengas que entender el peligro de que es que se podía lesionar. Y además que entiendan
que yo no voy diciendo ahora que todo el mundo haga como el patinete. Nosotros lo hicimos porque para nosotros estaba siendo un problema. Y en nuestro claustro, en nuestra reunión, vimos que era un problema frecuente. No hay que poner límites por cosas que no se van a dar. Y sobre todo lo que has dicho, que además estoy hiper de acuerdo. Al final hay 4 grandes focos, cuando realmente son 2, van emparejados para poner límites. Convivencia, respeto, seguridad, salud. Todo lo demás no es tan importante que tu hijo se ponga estos ojos, que tiró el uniforme, sí. Pero para un niño, a nivel de autonomía, a nivel de aprendizaje, el que él pueda elegir, pueda tomar decisiones, decisiones que él se acaba de tomar. Es algo muy educativo. El otro día, por ejemplo, fuimos a un desfile que hace mi mujer, que es diseñadora, y Javier sabía que tenía que ir guapo. Y él quería ir con el traje de Madrid. Entonces, oye Javier, no pasa nada, en el desfile tenemos esto, y luego cuando acabe el desfile tú eliges la ropa. Entonces tú ahí entiendes que en la comida se va a poner lo que le dé la gana. Entonces él entiende que hay contextos y contextos. Al final lo que tú dices, nos metemos en tantas guerras que al final no disfrutamos disfrutando porque estamos pendientes y da igual que tu hijo vaya con... El otro día mi sobrinito iba vestido de huertano con el patrón del Real Madrid. Pues ya está, ¿no? Hombre, era blanco, ¿no? Sí, pues ya está, pero digo, al final nos metemos en lo que decía Carlos González, estamos gastando la autoridad, estamos gastando... No hay que inundar la casa con límites, porque al final así lo que hacemos es un estrés y una presión constante, hay que elegir lo importante, priorizar. Incluso cuando se le están enseñando cosas nuevas, un ejemplo, a cepillarse los dientes. Sí. No se va a cepillar los dientes como tú. Las primeras veces, pues a lo mejor hay que tener como cierta tolerancia, ¿no? A saber que pues las primeras veces no va a ser 100%. Así. Y sobre todo hacerlo mucho con el juego. Cuando tú tienes que hacer un nuevo como cepillarte los dientes, venga Javier, tú me vas a enseñar a mí a cepillarte los dientes. O venga Javier, ahora a ver quién se lo cepilla más rápido. Ojo, esto no es muy sano porque tiene que ser... O ven, este tipo de cosas, aprender con el juego es algo... Claro, tú no puedes estar con el juego todo el tiempo, pero cosas como el cepillarse los dientes, ponerse los zapatos, venga Javier, ponme los zapatos. Eso es súper sano. Totalmente. Es que, claro, yo iba pensando y se me ocurren tantas sensaciones con mis hijos todo el tiempo. Yo me imagino que la gente cuando escucha les pasa esto, se empiezan a pensar y entonces sucede lo que te decía, que lo personalizan. Y entonces cogen ese ejemplo y dicen, ay, justo a mí me pasa lo del patinete, lo de la crema me pasó el otro día, el no sé qué. Y entonces dicen, voy a hacer exactamente lo que hicieron, lo que han comentado, porque ellos que saben, la gente lo piensa así, ellos que saben, seguro que esa es la clave. Pero lo que importa es el trasfondo que tú decías, ¿no? O sea, para que llegue ese momento en el que tu hijo te escucha, has tenido que hacer un trabajo detrás. Totalmente. Un trabajo de sentarte, tomar conciencia, tener tu espacio, poder compartir con tu pareja, generar un equipo. Y después de todo eso, además, también responsabilizarte y saber qué te corresponde a ti. Claro, y una vez que eso lo tienes claro, entonces ya puedes empezar a poner unos límites saludables, no desde la coerción, pero quiero decir, es un camino, es un proceso que además yo creo que dura toda la vida, porque siempre estamos aprendiendo. Que el mensaje un poco que quiero mandar es no os quedéis solamente con una sola cosa, sino... es un proceso, y que implica sobre todo lo que tú has comentado, ese papel activo que tienes tú para voy a anticiparme, voy a pensar cómo hacerlo, me voy a responsabilizar, voy a ser un equipo con mi pareja. Y luego hay un punto súper importante, muchas veces cuando hay una rabieta, cuando hay un límite, nos centramos en el momento conflictivo, pero es mucho más importante a nivel de aprendizaje el post. Por lo que hemos dicho antes, el niño tiene que conectar, pero conecta con ese límite, porque tú le has dicho que con el patinete así. El niño tiene que reparar, cuando estoy tranquilo voy a coger el patinete, o si está a punto de hacer algo a alguien le pido perdón, pero lo importante es, cuando llegas a casa y ya pasado un rato y dices, oye cariño, la próxima vez que quieras hacer una carrera, ¿qué es lo que vas a hacer para que no te pongas el límite? Y es cuando tu hijo te dice, bueno, pues haré la carrera aquí, o hacemos la carrera, es cuando él piensa alternativas. Y muchas veces ese momento post nunca lo tocamos. Cuando hay una rabieta, nos preocupa mucho la rabieta, mucho, pero aquí tú contienes, por así decirlo. Pero realmente el trabajo está en el pre y sobre todo en el post. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima vez? Cuando quieras ese muñeco y me hayas montado la rabieta del siglo porque te lo he comprado, la próxima vez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues te lo voy a pedir para el cumpleaños. Perfecto, ya estás pensando en alternativas. Ese trabajo hay que hacerlo con el niño, pero es que este trabajo tenemos que hacer también con nosotros mismos. Si yo estoy mal y en ese momento no se me ocurre nada, pues en el post voy a pensar, oye, me ha pasado esto con mi pareja, me ha pasado esto con mi hijo. ¿Qué voy a hacer la próxima vez para evitarlo? Un trabajo de pico pala. Sí. Al final le estás enseñando no solo a poner límites, o sea, a respetar los límites, sino
a ponérselo a sí mismo, a saber cómo tiene que el día de mañana, porque hablamos de estas situaciones, pero luego también nos viene gente a consultar que no sabe poner límites. Claro. O lo ha seguir muy bien y lo ha respetado toda la vida, pero se le ha dado la vuelta. Sí, totalmente. Y un poco también, cuando nosotros hacemos las cosas como sea que las hagamos, también están aprendiendo eso para luego 100%. actuar en el futuro. Justo ayer me pasó en una sesión que una pregunta de límites, y porque tenía miedo a poner límites le pregunté ¿por dónde había aprendido que poner límite era malo? Porque decía que empieza a hacer daño a los demás si pongo límites. Dijo tal cual. Y dije, ¿dónde he aprendido que eso hace daño? Y fíjate, lo relaciono con su infancia. Claro. Fue muy directo, dije, me sorprende que lo hayas conectado. Es que muchas veces a nosotros nos cuesta por eso, porque hay cosas detrás. De todas formas, los límites, es muy importante que los niños y que todos entendamos que los límites no son solo para ellos, los límites son para todos. Os he puesto el ejemplo del patinete, pero por ejemplo, mi hijo cuando yo voy con el coche, que está todo el tiempo mirando la aplicación que yo uso para conducir, él mira y si me pasa un rojito, me dice, papá, va muy rápido. Es como... y es porque él entiende que si él no puede ir rápido, yo tampoco puedo ir rápido. Y él lo entiende perfectamente. Entonces, es muy importante que entendamos que los límites no son solo algo para ellos. Y entonces ellos también nos pueden poner límites. Y eso es fundamental. Sí. Qué curioso lo que comentabas, porque es verdad que muchas veces nos cuesta por eso, porque atrás hay... Claro, es que no es solamente algo único, ¿no? Es que al final está tan ligado a todo lo que hemos aprendido a lo largo, o sea, Sí. Yo siempre digo esta frase y es que somos el producto de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos vivido de aquí para atrás. Eso no nos define, no define nuestro futuro, pero lo marca. Muchísimo. Entonces es importante entender desde dónde venimos para poder generar esa conciencia de cambio. Mucho, es súper importante. Claro, porque ya esta paciente quería cambiar, quiero poner límites. Claro. Vamos a ver primero entender por qué no estás poniendo límites. ¿Qué son los límites? Lo primero. ¿Qué son? ¿Y cómo los vives? ¿Por qué te da miedo ponerlos que crees que vas a perder? ¿Cuál ha sido tu aprendizaje en eso? Sí, porque hay gente que le cuesta mucho decir que no. Un domingo, oye, tu único día libre, ayúdame a hacer una mudanza. Es que si le digo que no, el pobre no va a estar solo, o va a dejar de ser mi amigo. Por eso lo decía. La culpa que puedes sentir tú. Exacto. La culpa hace mucho daño. Mucho. Que muchas veces también con los niños ocurre esto, ¿no? De que nos estamos centrando en que sepan respetar los límites, pero a lo mejor luego en un momento dado te ponen un límite a ti, pues, no sé, ahora mismo no me viene un ejemplo, pero y no lo respetamos porque como son niños, yo soy el mayor, claro, todo eso también lo van aprendiendo. Como el GPS. Sí, Papá va como quiere. Y le digo, no, imagínate que le digo cuando Javier cállate o lo que sea. Entonces, él que está entendiendo, no, es que los límites son para todos. Ojo, Claro. También tiene que haber unas normas, por así decirlo. La norma es, nos hablamos bien, nos respetamos. Entonces, por ejemplo, porque tengo una familia que la técnica del sheriff, que pues, otro día me decía, es que mi hija ahora me dice las cosas, los límites, pero me lo dice mal. Digo, entonces no es un sheriff, los sheriff ayudan. Es muy importante en casa, digamos, y sea una norma, el que las cosas se dicen bien, el que las formas son muy importantes, porque al final eso hiere. Entonces, si mi hijo me marca a mí un límite, que tiene razón, porque está yendo rápido, muy rápido, y yo le digo, Javier, déjame. Entonces, Total. A mí me pasó el otro día con mi hija porque yo tengo un defecto y es que digo bastantes palabras. Entonces tengo mi compromiso personal este año, estoy reduciendo porque no aportan, porque obviamente no llegan a ningún sitio que voy a decir, pero a veces pues puede pasar, ¿no? Y delante de mis hijos obviamente intento no hacerlo, pero alguna vez se me escapa. Me metí una chapa a mi hija el otro día. Mamá, es que has dicho esto y esto tú me dices que no se dice y entonces yo ahora pues lo he dicho y me dice, y ahora lo he dicho y tú te has enfadado y entonces me enfado yo contigo y me quedé padre, que digo, ¿cómo se le ocurre? Sí. Y le dije, hija, digo, si es que tienes razón, digo, mamá lo ha hecho mal, lo siento, digo, voy a intentar no hacerlo mal. Dice, eso, digo, menudas lecciones de vida me mete mi hija de 7 años, es que así. Yo tenía una familia que además se hicieron ellos de forma autónoma, le pasaba algo parecido. Y entonces a ella lo que le sirvió mucho es que le decía, vale cariño, ya no voy a decir más, cuando tú me dices esta palabrota, ¿por cuál la cambiamos? Y creo que la niña dijo jopetas o jolines o algo. Entonces la madre se obligaba, cuando decía esa palabra, luego decía, y al final acabó pues, el dejar de jolines. Y claro, a mí me chocaba porque la consulta tenía una mamá que decía jolines todo el tiempo, y jolines no es algo habitual, jopetas, no me acuerdo. Y era como una persona adulta que decía jopetas. ¡Caracoles! Sí, pero fíjate, a ella le funcionó muy bien, porque al final es súper importante
¿qué podemos hacer para evitarlo? La alternativa. Sí, exacto. Me lo cojo. Me Sí. va a hacer Pero por eso nuestra profesión es tan bonita, porque también aprendemos mucho cada día. Sí. Y es genial. Yo con las familias también aprendo un montón, me aportan mucho. Sí, es que es muy regenerativa. Nuestra profesión es cierto que ayuda a crecer mucho, no solo a nivel profesional, sino que a nivel personal. Y luego, bueno, también el ser padre, ¿no? Yo creo que todas las experiencias de vida ayudan muchísimo, pero en nuestra profesión en concreto es cierto que vivimos la vida de muchas personas de una forma muy profunda y muy diferente. Totalmente. Y si tienes esa conciencia y esa autocrítica, yo creo que también puede, de alguna forma, nos ayudan a crecer, ¿no? Sí. Y yo, si os parece bien, hacemos una pequeña pausa. ¿Os parece? Sí. Y seguimos. Perfecto. Gracias. Bueno, vamos a hacer pausa, que si no, madre mía.